No me mate, don Juan. Se dice que esas fueron las últimas palabras de un niño de 10 años. Unas palabras que nunca aparecieron en un informe policial, pero que han perseguido a la comunidad de Mercedes, en Argentina, durante más de un siglo. Y son el corazón del misterio que vamos a analizar hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en los hechos ocurridos una noche de 1911 en La Pampa, Argentina. Un suceso que pasó a la historia como el asalto en la estancia de Clary. Para ello nos vamos a basar en el minucioso trabajo de investigación de Salvador Fornieles. Y bueno, es importante dar las gracias a quienes han hecho posible este análisis, al fotógrafo Daniel Zunino por la increíble recopilación de material y también al doctor Horacio Barrancos por compartir estas fuentes. Nuestra misión es desentrañar qué ocurrió realmente y por qué esta historia simplemente se niega a desaparecer. Y creo que el primer paso para desentrañarlo es corregir la memoria popular. El nombre por el que se conoce, el crimen de la viuda de Clary, es en realidad un error. La viuda, Anna Naughton de Clary, fue una de las supervivientes. Eso es fascinante. O sea que, desde el principio, el recuerdo público del suceso ya está distorsionado. ¿Por qué crees que el mito se centró en ella, en la viuda, a pesar de que sobrevivió? Probablemente por su figura. Era la matriarca, la dueña de todo, el centro de ese universo. Anna Naughton era el símbolo de la riqueza, del poder en la estancia, y supongo que es más impactante asociar el crimen al nombre más importante. Pero el horror, la muerte, recayó sobre otras 3 personas de su entorno. Para entenderlo tenemos que viajar al 5 de abril de 1911, a las afueras de Mercedes, en Buenos Aires. De acuerdo, situémonos allí. Pero antes de llegar a la noche del crimen, creo que es clave entender cómo esta familia llegó a tener tanto que perder. El libro describe un ascenso social vertiginoso, cómo una familia de inmigrantes irlandeses amasa semejante fortuna en La Pampa. Ahí está una de las claves de toda la historia. No llegaron siendo ricos. Los Naughton y los Clary, como tantos otros irlandeses en el siglo XIX, empezaron desde abajo, como puesteros. Para que nos entiendan, un puestero sería algo así como un casero o un encargado que vive y trabaja en una finca enorme, en una estancia, que es como se llaman allí. Exacto. Eran la mano de obra en las tierras de una familia poderosa, los Achaval. Pero el punto de inflexión, el gran salto, llega en 1872. El marido de Anna, Guillermo Clary, y el hermano de ella, Thomas Naughton, consiguen comprar una parte gigantesca de la misma tierra en la que habían trabajado. Pasan de empleados a terratenientes. De la noche a la mañana. Vaya, eso debió cambiar por completo las dinámicas de poder en la zona, pasar de ser el trabajador de alguien a su vecino terrateniente. Completamente. Y lo que sigue es una historia de consolidación de esa fortuna en manos de Anna. Hay que entender que la clave está en una serie de muertes prematuras de los hombres de la familia. Primero muere su hermano Tomás, sin hijos. Años después su marido Guillermo, también sin descendencia. A través de estas herencias, la tierra se va concentrando en ella. Para 1911, Anna Naughton de Clary, con 81 años, es la propietaria única de casi 860 hectáreas. Una posición de una riqueza y una independencia, vamos, absolutamente inusuales para una mujer de su época. Totalmente. Entendido. Tenemos a esta matriarca inmensamente rica y viviendo en una estancia relativamente aislada. ¿Quién estaba con ella en esa última noche, la víspera de su 82 cumpleaños? La casa era un auténtico microcosmos familiar. No era una simple relación de patrona y empleados, ¿sabes? Estaba su sobrino nieto y administrador, Juan Kennedy, que era ya un hacendado respetado. El capataz, John Keena, un inmigrante irlandés de unos 56 años. Y luego 3 jóvenes que vivían con ella. 2 hermanas, también sobrinas nietas, María y Honoria Fitzsimon. La cuidaban y la ayudaban. ¿Y faltaba una persona? Quizás la más vulnerable de todas. Sí, un niño de 10 años, Germán Piola, otro sobrino nieto. En la zona lo conocían como el boyerito. ¿Y qué significa exactamente boyerito? A menudo trabajando con los bueyes. Era en esencia un aprendiz de gaucho. Lo fascinante, como revela la genealogía del libro, es que todos, absolutamente todos, estaban emparentados a través de las hermanas de Anna. La tragedia no golpea a extraños, golpea en el corazón de un clan muy, muy unido. Y con ese escenario familiar, cae la noche del 5 de abril
El libro reconstruye la secuencia de los hechos a partir de los testimonios de las supervivientes. ¿Cómo empieza el horror? Pues comienza sobre las 6:30 de la tarde. 6 hombres armados hasta los dientes, con escopetas, revólveres, cuchillos, irrumpen en la propiedad. Y hay un detalle que las crónicas destacan. Llegan a pie, no a caballo, lo cual es muy extraño en pleno campo. Imagino que los perros darían la alarma. Por supuesto. Los ladridos hacen que el administrador, Kennedy, y el capataz, Keena, salgan a ver qué pasa. En ese momento se oye un disparo de escopeta. John Keena cae muerto al instante. Kennedy intenta una defensa desesperada con un cuchillo, pero lo hieren de gravedad. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa. El libro que analizamos, gracias a la recopilación fotográfica de Daniel Zunino, nos muestra algo que choca con los testimonios. ¿Qué es lo que no encaja? La inconsistencia es crucial, sí. Las hermanas Fitzsimon, que lo ven todo desde la cocina, declararon que Kennedy, malherido, entró tambaleándose en la cocina y que allí lo remataron. Sin embargo, las fotografías tomadas por la policía al día siguiente ¿Qué muestran? muestran su cadáver a varios metros de la casa, en el exterior. Ah, Esto plantea una pregunta importante sobre la fiabilidad de los testimonios bajo un trauma tan extremo. Es probable que, en su confusión y su terror, las chicas no vieran la secuencia final. Lo más seguro es que Kennedy intentara huir y fuera abatido fuera. mientras tanto, las hermanas corren para salvar la vida. Es un caos absoluto. Corren aterrorizadas hacia la casa principal, donde está su tía abuela Ana. Los asaltantes le disparan a una de ellas, a María, pero fallan. Su hermana Honoria tiene peor suerte. Primero la apuñalan por la espalda y mientras sigue corriendo le disparan. Increíblemente consigue llegar a la puerta. Su hermana y su tía abuela la arrastran dentro, atrancan la puerta como pueden y se esconden. En una habitación, a oscuras, durante toda la noche, escuchando y temiendo lo peor. Y en medio de todo ese horror, sucede algo que podría haberlo cambiado todo. Sí, las fuentes cuentan que unos vecinos oyeron los disparos y se acercaron a caballo. Gritaron desde la distancia, pero las mujeres, dentro aterradas y sin saber si eran amigos o los asesinos. No se atrevieron a responder, claro. No. Y los vecinos, al ver todo a oscuras y en silencio, pensaron que no era nada y se fueron. Es casi seguro que la llegada de esos caballos fue lo que asustó a los atacantes y provocó que huyeran. Es difícil imaginar la escena a la mañana siguiente. El hermano de las chicas, Patricio Fitzsimmons, es el primero en llegar. Y se encuentra con una carnicería. 3 cadáveres. El de Juan Kennedy. El de John Keena, que además del disparo de escopeta presentaba terribles hachazos en la cabeza. Y el cuerpo del niño, de Germán Piola. Lo encontraron degollado cerca de la cocina. El libro de Fornieles añade un detalle que es espeluznante. Lo mataron en el mismo lugar donde su propia madre había muerto de un infarto años atrás. Es una brutalidad que parece ir mucho más allá de un simple robo. Ese ensañamiento, los hachazos, el asesinato de un niño. Es difícil de comprender. Ante algo así, la investigación policial debió de ser implacable, ¿no? Fue masiva, pero caótica y en última instancia un fracaso. Lo primero fue la atención médica. Un doctor, Leopoldo Carelli, consiguió salvarle la vida a Honoria, la chica malherida, lo que fue casi un milagro. A partir de ahí se desató una oleada de arrestos por toda la provincia. El libro menciona que un solo día llegaron a liberar a 50 hombres. ¿50? 50, detenidos sin pruebas claras. La prensa, especialmente el periódico de la comunidad irlandesa The Southern Cross, lo calificó como el crimen más horrible en la zona en 40 años. Se generó una psicosis total. Y no tenían ninguna pista sólida. Muy pocas. Siguieron unas huellas que llevaban a una estación de tren cercana y notaron que una de las pisadas parecía de alguien que cojeaba. Pero poco más. Finalmente la investigación se centró en un único sospechoso principal. Un hombre llamado Francisco Logrande. ¿Por qué él? ¿Qué lo conectaba con el crimen? El testimonio de una de las supervivientes. Una de las hermanas Fitzsimon lo reconoció en una rueda de presos. Basándose en eso, Logrande pasó 5 años en prisión preventiva. 5 años. Sí. Sin embargo, al final del proceso fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. Y aquí es donde la historia judicial se topa con un muro infranqueable. ¿A qué te refieres? Al hecho más desconcertante de toda la investigación. El expediente judicial original del caso ha desaparecido. Simplemente no está. Se ha perdido. Un momento. ¿Me estás diciendo que todo el archivo de un caso de triple asesinato se ha esfumado? Eso no es un simple error administrativo. Exacto.
La pérdida de un expediente judicial completo es, en el mejor de los casos, una negligencia catastrófica. En el peor, podría sugerir un encubrimiento deliberado para proteger a alguien. Esta es quizás la evidencia más elocuente que nos queda, la evidencia de la ausencia. Sin ese expediente, cualquier posibilidad de reexaminar las pruebas se perdió para siempre. Entonces, sin culpable y sin expediente, lo único que nos quedan son las hipótesis. ¿Cuál era la teoría principal sobre el móvil? La más evidente era el robo. Corría el rumor de que la viuda de Clary acababa de cobrar una gran suma de dinero por la venta de lana. Se supone que iban a por ese dinero, pero esta teoría tiene una grieta enorme. Huyeron sin robar absolutamente nada. Claro, lo que decíamos, probablemente asustados por los vecinos que se acercaron. Exacto. Lo que nos devuelve a la pregunta central. Si era un robo que salió mal, ¿por qué esa violencia tan desmedida? ¿Los hachazos? ¿El degollamiento del niño? No tiene sentido. No lo tiene. Y por eso la teoría que ha sobrevivido con más fuerza, la que se ha transmitido de generación en Mercedes, es otra. Que las víctimas reconocieron a sus atacantes. El asesinato a sangre fría no fue un accidente, sino una necesidad para asegurar su impunidad. Querían eliminar a todos los testigos. ¿Y es ahí donde encajan esas supuestas últimas palabras del niño? Las que mencionamos al principio. No me mate, don Juan. Exactamente. Esa frase, que obviamente no está en ningún documento oficial, es la pieza que lo explica todo. Ha perdurado en la memoria colectiva porque da sentido a lo incomprensible. Si el niño, Germán Piola, llamó a uno de sus asesinos por su nombre, su destino y el de los otros dos hombres que también podían reconocerlos, estaba sellado. Las secuelas para las supervivientes debieron de ser terribles. ¿Qué fue de ellas? La familia abandonó la estancia de inmediato considerándola un lugar maldito, pero el trauma las persiguió. El libro relata un episodio posterior que es revelador. Ya instaladas en el pueblo de Mercedes, un día un hombre llamó a la puerta. Era un esterillador. Un esterillador, para entendernos, es un artesano que repara los asientos de las sillas, que se hacían de paja o hénea, una esterilla. Iba de casa en casa ofreciendo sus servicios. Correcto. Pues bien, le abrió la puerta a Honoria, la chica que había sobrevivido al apuñalamiento y al disparo. Al verle la cara al hombre, se desmayó en el acto. No me digas. Más tarde confesó que, según ella, ese hombre era uno de los asesinos. Después de ese incidente, las hermanas Fitzsimons decidieron que no podían seguir viviendo allí. Se marcharon a Buenos Aires para no volver jamás. El impacto no fue solo en la familia, sino en toda la comunidad. Se convirtió en parte de su folclore. De una forma muy tangible. Apenas un año después, en 1912, una mujer de la zona, Rosa Delfina Rinaldi, escribió un larguísimo poema popular titulado La tragedia de la estancia de Clary. Es un texto sencillo, casi un romance de ciego, pero que narra los hechos con una crudeza que demuestra cómo el suceso se había arraigado en el imaginario colectivo. Es el testimonio perfecto de cómo una comunidad procesa un trauma y lo convierte en leyenda. Así que tenemos un crimen de una crueldad inexplicable, una investigación masiva que termina en nada y un expediente judicial que desaparece misteriosamente. La justicia oficial fracasó por completo. Totalmente. El crimen quedó impune. Con la absolución del único sospechoso y la pérdida del expediente, el caso se cerró judicialmente para siempre. La justicia terrenal nunca llegó para Juan Kennedy, John Kina y el pequeño Germán Piola. Y sin embargo, la historia sigue viva. El expediente se perdió, los testigos murieron y la verdad seguramente fue enterrada con ellos. Pero la supervivencia de esta historia, casi como un cuento de fantasmas, demuestra que aunque la justicia formal puede fallar, la memoria colectiva se resiste a olvidar. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué nos dice de una comunidad el hecho de que se aferre con tanta fuerza a la memoria de una injusticia, incluso un siglo después de que el sistema la haya archivado y olvidado?